2 de abril, 2040. Raúl Cruz transmitiendo desde las profundidades de Corpus Christi en Texas. Todo comenzó con la gran revelación de vida extraterrestre. El ser no dio información sobre la localización exacta de su planeta. Solo dijo que provenía de una constelación ubicada en el hemisferio norte celeste, extendiéndose enroscada entre la Osa Mayor y la Osa Menor. Ante las moribundas Naciones Unidas anunció sus buenas intenciones, dando información que casualmente dejaba conformes a todos, creyentes, no creyentes, e incluso las ramas de la sociedad que se movían por diferentes ideologías. Prometió un acoplamiento amistoso y pacífico entre las dos razas. Los países en conflicto cedieron sus armas ante la revelación de un mundo pacífico sin necesidad de conflictos. Las sectas de las que ya sabíamos hace siglos fueron descubiertas y desmanteladas por la justicia de los habitantes de las estrellas. Cabezas de bancos y naciones que se alineaban con una agenda que había tomado poder en el 2030 fueron llevados a plazas públicas de la mano de supersoldados provenientes del cosmos. Y ante la mirada ansiosa de una humanidad hambrienta de sangre de sus opresores, uno a uno fueron ejecutados, mientras la turba celebraba y abrazaba la justicia de los llamados nuevos aliados. Para el 2033 no había naciones. Solo una entidad política gobernaba el mundo, llamada Macellum. ¿Ninguna guerra se levantó? Las armas se convirtieron en parte de museos que mostraban una etapa monstruosa del humano. No había enfermedades, y aquellos cuyas vidas se encontraban en etapa final de su vida, rejuvenecieron con medicamentos provenientes de las estrellas. La humanidad había llegado a la era soñada gracias a estos salvadores. Pero muchos de nosotros jamás creímos el cuento. Tendrías que haberlo visto, pero cuando los observabas, algo en el interior te decía que nada estaba bien como parecía. Ese sexto sentido del que todos hablan te decía claramente que detrás del disfraz de amistad y buenas intenciones había algo oscuro. Pero si te atrevías a hablar de ello, te convertías en un blanco. Sin que nadie se diera cuenta por las luces y el humo, las leyes fueron cambiando poco a poco, sin que nadie pusiera resistencia. Las nuevas leyes blindaban totalmente a los extraterrestres, y algunas blindaban a sus amigos terrestres, aunque no totalmente. Incluso una plática en la privacidad de tu hogar que tuviera un cuestionamiento al nuevo y pacífico régimen te ganaba una visita de la autoridad. En esos casos, lidiar con la autoridad humana era la parte más fácil. Pero si en vez de eso lo que llegaba era algún centinela de esas cosas, era más complicado. Era imposible mentirles. Ellos con su mirada roja podían ver tus pensamientos y en ese caso eras llevado a prisión. Aunque esa situación empezó a hacer eco en algunas personas, la gran mayoría ya se habían convertido solamente en aplaudidores domesticados. A finales del 2034 corrió un rumor. Unos chicos de no muy buena reputación, estando drogados o ebrios, entraron a las cloacas abandonadas que en algún momento fueron el sistema de alcantarillado en México. Cuentan que comenzaron a maldecir, a lanzar insulto a los seres del espacio. Después de un rato no había presencia de las autoridades, de ninguna de las dos. Se dieron cuenta que por alguna razón allí abajo había un punto ciego. Rápidamente se corrió la voz. Para evitar ser escuchados, empezaron a comunicar con notas en pequeños pedazos de papel que luego quemaban para no dejar evidencia. Con ayuda de viejos sistemas de radio en estaciones antiguas de los ejércitos hoy extintos, la noticia se empezó a repartir. Primero fueron ciudades, luego continentes. En cuestión de meses ya se hablaba del descubrimiento por todo el mundo. Durante ese tiempo el régimen se mantuvo activo.
Los representantes extraterrestres alertaron a la humanidad de una enfermedad que se estaba esparciendo rápidamente en lo que una vez fue Noruega. Los síntomas era la aparición repentina de fiebre, fatiga extrema, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta. Con el avance de los días los síntomas se intensificaban y se añadían vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, incluso deterioro renal. Se presentó como toda una calamidad y fue llamado XNB-01. Los supuestos pacientes fueron presentados sufriendo todo tipo de cosas: redes sociales, televisión abierta. Era como presentar ejecuciones públicas. La gente se llenó de miedo, pero nuestra red de comunicación avanzaba poco a poco y nos permitió saber que todo estaba siendo grabado y puesto en escena gracias a modelos avanzados de inteligencia artificial mezclada con tecnología extraterrestre. La información pertenece a una señal de radio que habíamos captado cuando buscábamos comunicarnos con otros amotinados en las cloacas. Era un supuesto trabajador de lo que antes eran las Naciones Unidas, hoy Núcleo Ejecutivo de Zen Unificación Soberana, o como a ellos les gustaba autoproclamarse, Nexus. Pero no teníamos la seguridad ni la certeza de que la información fuera real o siquiera fuera una persona quien nos estaba comunicando esto. Por eso tratamos la información de este usuario anónimo con mucho cuidado, aunque en este punto realmente no había sido una sorpresa que sus datos fueran reales. Después de un tiempo, nuestra red y nuestra comunidad avanzó. Cada vez éramos más, pero no tantos. Nuestro error fue que quienes se movían a las alcantarillas con nosotros no regresaban a sus casas. Y en el mundo perfecto las personas no solo desaparecen. Se comenzó una investigación por parte de la Autoridad de Respuesta Estratégica Suprema, ARES. Sello sofisticado, pero eran mercenarios extraterrestres y terrestres, además de híbridos de quién sabe qué razas. Lo cierto es que los pintaron como una fuerza de protección para los humanos. Nosotros sabíamos que eran realmente asesinos de élite con habilidades que habrían dejado a los ejércitos antiguos diezmados en menos de un día. Esos monstruos ahora nos estaban buscando para llevarnos a casa. O mejor dicho, con la autoridad. Yo estaba feliz de haber hecho enojar a la autoridad, pero un mar de preguntas me inundaban. ¿Por qué Ares no había llegado aquí aún? ¿Por qué ni siquiera los miembros humanos se atrevían a bajar? ¿Qué diablos nos iban a hacer cuando nos atraparan? Tuvimos que ir más profundo que solo las alcantarillas, y para sorpresa de todos encontramos que nuestro sistema de drenaje estaba montado sobre otro más antiguo. Conforme más profundo íbamos, más nos dábamos cuenta de que había partes de edificios que iban a la superficie. Es como si alguien hubiera construido encima de estructuras que ya estaban aquí antes. Comenzamos a hacer comunidades más grandes, y solo salíamos a la superficie en grupos. Un mensaje en alemán nos alertó un día. Era simple pero intrigante. Decía: infectaron a todos, no salgan de las coladeras. Habíamos hecho una expedición a la superficie, y lo último que supimos es que Ares había localizado algunos de nuestros anteriores cuarteles, que no estaban tan profundos. De habernos quedado más tiempo, estaríamos muertos. En este punto nuestra comunidad eran unas 150 personas, incluyendo mujeres y niños. Algunos habíamos llegado por mera rebelión, y otros se habían negado a inyectarse esa porquería roja para evitar el supuesto XNB-01. El mensaje en alemán nos había dejado intrigados, así que nos movimos. Reunimos rápidamente un equipo para hacer una investigación en la superficie. Lo que vimos
no lo esperábamos. Apenas tenía 2 días desde que habíamos venido a este lugar, y lo que antes era la ciudad de ensueño ahora era un desierto de lugares destruidos. Parecía vandalismo, pero por lo poco que recorrimos nos dimos cuenta de que cosas de lujo como autos, joyas, dispositivos o incluso dinero seguían ahí. Quien hiciera esto tenía claro que no buscaban robar. En un túnel, que antes servía para las aguas negras, estaba tirado un hombre con uniforme de construcción o algo así. Estaba herido, y su piel ya empezaba a perder color. Nos quedó claro que su hora estaba cerca. Nos acercamos para preguntarle qué había pasado. No sé si era cargo de conciencia, pero el tipo no se guardó nada. El régimen había pasado un comunicado donde señalaban a los desaparecidos como traidores y los clasificaban como de alta peligrosidad. De un momento a otro, y como respuesta ante la desobediencia de algunos, personas de todos lados y de todo el territorio del continente empezaron a reportar ataques violentamente rabiosos. No había un patrón reconocible en ese momento, aunque unos meses después fue evidente que los atacantes eran aquellos que se habían inyectado la porquería roja. Después de darnos esta información, el tipo en el túnel murió. Regresamos a las profundidades. Al paso del tiempo, el disfraz de salvadores cayó. Con tan pocos sobrevivientes de la ola de rabia se dieron a conocer como los asesinos espaciales que eran. Sus aliados humanos no fueron sacrificados, sino adoptados como mascotas, para tratar de controlar a los humanos que quedaban. Esa cosa que se inyectaron con la promesa de no infectarse de XNB-01 fue una farsa. De hecho, fue inyectada para que llegado el tiempo definido por ellos evolucionara dentro del huésped, el cual se convertía en una máquina asesina que solo reconocía la necesidad de alimentarse, de lo que fuera. Para el 2036 nuestro sistema de comunicación ya era lo suficientemente sofisticado y silencioso como para tener una comunicación directa con todos los sobrevivientes en el mundo. Funcionaba con lentitud, pero era nuestra mejor apuesta. Nos acabamos enterando que el informante que arriesgaba su vida dándonos estos datos ultra secretos era el Dr. Marcus Alden, científico alemán encargado del desarrollo del líquido rojo. Sus últimas 2 transmisiones fueron de advertencia. El primero avisaba de 2 proyectos avanzados de centinelas. El primer tipo eran básicamente robots superinteligentes capaces de soportar todo tipo de clima, temperatura y daño físico, sin detener su misión. Y los otros eran soldados humanos inyectados con un líquido negro que ni él conocía. Los objetos de prueba tuvieron mutaciones que, en palabras suyas, los habían hecho bestias superhumanas, lo que sea que eso quiere decir. El segundo y último mensaje fue como esas escenas de película donde el moribundo no termina de decir la información de la que la vida del protagonista depende, aunque sí respondía algo que nos preguntábamos. Dijo que la razón por la que ellos mismos no bajaban es porque cuanto más profundo tengan que ir, es más probable que encontrarían unas criaturas que, muy poéticamente, llamaron los gigantes del alba negra. Son una civilización que ya les había hecho frente muchos milenios atrás, y que de hecho los derrotaron, pero por algún evento climático quedaron sepultados bajo tierra y lodo. Nos advirtió que de seguir avanzando a las profundidades era probable que nosotros también los encontráramos. Y hasta este punto, no tenemos idea de si son amigos o enemigos, o de si verán a la humanidad como una molestia o como un aliado. El doctor se comprometió a mandarnos más información, pero esa fue la última vez que supimos de él. Si lo descubrieron, es posible que ahora ya sepan de nuestra red de comunicación.
Aunque no hubo mentira, los robots y los soldados modificados llegaron. Con la advertencia tuvimos tiempo de montar un plan para ocultarnos, porque definitivamente estábamos ante enemigos que no se podían combatir. En la superficie los infectados murieron, pero eso no los detuvo para buscar comida. Solo se hacían más lentos. Las balas eran inútiles. Solo llamábamos la atención de los más rápidos. Así que defenderse de ellos era prácticamente inútil. Recientemente nos han comunicado desde Asia que una lluvia comenzó hace 3 días y no ha parado. Advierten que si no tenemos algo que pueda soportar el agua que se va a dirigir a las viejas coladeras, entonces tendremos como únicas opciones o morir ahogados o por lo que habita en la oscuridad de la superficie. Después de largas y acaloradas discusiones, decidimos que si esos gigantes del alba negra existen, entonces puede que sea nuestra única oportunidad de sobrevivir. Llenos de terror, dudas e inseguridades, vamos a bajar más en las ruinas de esta ciudad, con la esperanza de encontrar un nuevo aliado. Trataré de reportar todo lo que encontremos, pero si esta es mi última grabación, quien sea que la escuche debe de saber que estamos en una guerra entre entidades que no comprendemos, entre las que viven en la oscuridad del cosmos y las que habitaban originalmente este planeta. Dios tenga piedad de nosotros. Se despide Raúl Cruz. Cambio y fuera.